arte de leer, ¿no? Cuando queremos expresar nuestro, ¿cómo se dice? Cuando queremos expresarnos algo o queremos decir algo a alguien, nos expresamos mediante la literatura. Cuando nosotros queremos decir algo a alguien, nos expresamos mediante la literatura. Y para la literatura tenemos que saber muy bien lo que es el lenguaje. Muy bien. Bien, ahora sí, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con los géneros literarios, vamos a empezar. Muy bien. El primer texto teórico que se inició como tema de la literatura es la Poética de Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. A partir de este siglo aparecen agrupados distintos géneros literarios. Más adelante, el renacimiento de la poética se toma gran interés y se termina imponiendo la división de tres grandes grupos, muy bien, que es la dramática, épica y lírica. Muy bien, el siglo XX se divide en lírico, teatro, epopeya, origen del texto narrativo. Muy bien. Ahora sí, señores, vamos a empezar con lo que es la novela y el cuento. Muy bien. En el siglo XVIII, el ensayo generó entre medios de textos científicos. Muy bien. El género narrativo. Muy bien. Narrar es el acto de relatar, contar, comunicar de manera agradable un suceso, una historia, algo que ha ocurrido o no. Ficción. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es narrar? Muy bien, como aquí dicen, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Aquí lo que nos está diciendo es que narrar es contar una historia que nosotros hemos vivido. Muy bien. Y esta historia que vamos a narrar puede ser verdad o no. Eso es lo que está diciendo. Y nosotros siempre hemos narrado algo, hemos contado, ¿no? Una narración puede ser una historia vivida, ¿no? O una historia que nos hayan contado otras personas, ¿no? Eso es lo narrativo. La narración se escribe en prosa, es decir, en renglones, complementos que ocupa la hoja de extremo a extremo. Antiguamente, la épica, que es la fuente y origen de la narrativa, se escribía en verso o se lo cantaba al público. Muy bien, como aquí se lo cantaba al público. Muy bien. Hoy las novelas y los cuentos que pertenecen a este género se escriben en prosa o formato normal, dice, ¿no? ¿Qué es prosa? ¿No? Prosa quiere decir a un párrafo. Muy bien, eso es lo que se refiere a prosa, es un párrafo. Muy bien, a eso es lo que se está refiriendo. Muy bien, características de la narración. Exige la presencia de un narrador. ¿Quién es quién? ¿Quién? No. Exige la presencia de un narrador, que es quien relata la obra. Muy bien, en una narración siempre va a haber una persona quien va a relatar la obra, ¿no? Sí o sí va a haber. Por ejemplo, si han visto los cuentos de János, ¿no? O también se lo llama el oso, el tigre y los demás, ¿no? Hay un oso al principio quien va a narrar, ¿no? Narra la historia, ¿no? O aquellas personas que han visto, por ejemplo, Mujer, casos de la vida real, ¿no? Entonces, si han visto Mujer, casos de la vida real, Silvia Pinal al principio narra una historia. Luego se va a desenvolver. Muy bien, a eso es lo que me refiero. El narrador, ¿no? Va a narrar una historia, ¿no? Y esta narración va a estar dirigida de locutor a perceptor. Muy bien. El narrador puede contarnos las acciones en primera persona, tercera, ya sea femenino o masculino. Muy bien. El argumento narrado tiene elementos
que le dan una estructura, como ser personaje, espacio, tiempo y la acción, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? La acción, esta última puede ser verdadera o real o verosímil, ¿no? Real o verdadera, ¿no? Que va a ser cierto, ¿no? Que va a ser cierto. Verosímil significa creíble, ¿no? Puede que haya sido real o puede que no haya sido real, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de verosímil serían los extraterrestres. ¿Existen los extraterrestres? ¿No? Eso es algo inverosímil, ¿no? Es creíble nada más, ¿no? No es verdadera o real, ¿no? Es verdadero o real que significa que es cierto, que existe, que ha pasado, ¿no? Verosímil, inverosímil significa algo creíble, solamente creíble nada más. Muy bien. A eso se refiere entonces. En la narración siempre va a haber un personaje, ¿no? Los actores, el espacio, el lugar donde se va a realizarse la narración, el tiempo, el cuándo, y la acción, ¿no? Que se refiere a la trama. Eso se refiere a lo que es la acción. ¿Muy bien? Vamos. Disposición de la estructura narrativa, dice. No existen leyes ni recetas para escribir. La creatividad ha de ser libre, espontánea y original. Sin embargo, existe una guía para desarrollar el trabajo de un escritor. Muy bien. El escritor elabora un plan a partir de 3 preguntas. Muy bien. Como aquí dice, ¿no? Para narrar no existe reglas, ¿no? Quien sea puede estar narrando, ¿no? Eso ya depende de ti, ¿no? Pero sí, tiene que ser espontánea, tiene que ser original, no copia fiel, ¿no? Tiene que ser espontánea, libre, ¿no? Como tú desees, cómo quieres contar, ¿no? A eso se refiere. Y para narrar tienes que hacer 3 preguntas. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir? ¿Y por qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿No? Va a responder, desarrolla la trama, la historia, inventa, crea y se inspira, ¿no? ¿Qué voy a decir? Significa qué es lo que tú vas a contar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a contar? Y si lo que vas a contar va a ser una historia, algo inventado o algo que va a inspirar a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, la vida de Nelson Mandela, ¿no? Su biografía inspira a muchas personas, ¿no? Y es una narración. A eso se refiere. ¿Qué es lo que voy a decir? Muy bien. ¿Cómo voy a decir? ¿No? En esta frase se inspira y al responder a esta pregunta elige el género, la persona narrativa, la forma narrativa, dramática, poesía, cuento. Muy bien. ¿Cómo voy a decir? Se refiere, ¿tú cómo vas a escribir? ¿No? ¿Va a ser una narración lo que vas a escribir? ¿Lo que vas a decir? ¿Va a tener dramática tu narración o va a ser un cuento o una canción? Hay muchas canciones que son narrativas, ¿no? Cuentos los cuentos generalmente son narrativos, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo. Muy bien. ¿Por qué lo voy a decir? Responde a esta pregunta, el autor dice su intención y cuenta el mensaje, su razón, ¿no? ¿Por qué voy a decir esto? ¿A quiénes va a inspirar mi narración? ¿No? Por ejemplo, la narración del Pinocho, ¿no? ¿Por qué han escrito la obra del Pinocho? ¿Por qué y para qué? ¿No? Lo han hecho porque no debemos de mentir, ¿no? Ese es el mensaje que emite ese cuento, ¿no? Y todos los cuentos tienen un mensaje. Todos los cuentos tienen un mensaje, ¿no? Y es por eso que ustedes se tienen que preguntarse esas 3 preguntas. Muy bien, el narrador es aquella voz que relata una historia y que guía nuestra lectura, puesto que nos deja ver solo lo que él ve o desea que veamos, ¿no? El narrador cuando va a contar su historia
nos va a decirnos qué es lo que queremos ver, en qué tiempo está y espacio. Es lo que se está refiriendo. Se debe tener en cuenta que autor y narrador no son la misma persona. Muy bien, autor y narrador no son lo mismo. Entonces, el siguiente. ¿Qué dice, no? El narrador es el ser ficticio creado por el autor para que relate la historia que él ha imaginado. Muy bien. El narrador va a ser solamente el que va a narrar, solamente el que va a contar. El autor va a ser los personajes, ¿no? Ya sea de hace 1000 años o no sé, ¿no? Por ejemplo, aún se sigue narrando la historia de ¿qué? De Romeo y Julieta, ¿no? Son actores, son actores que ya se ha escrito sobre hace muchos años, ¿no? Pero aún se sigue hablando de ellos. Muy bien, eso quiere decir. El autor, por tanto, crea un narrador que nos refiere una historia relatando los hechos desde una perspectiva particular. Este ser o voz ficticia puede clasificarse de las siguientes maneras. Muy bien. Narrador de primera persona. Este tipo de narrador es parte de la historia, que cuenta y que comporta como un personaje más del relato. Su conocimiento de los acontecimientos se basa en lo visto, lo sabido o lo vivido, pues comparte de alguna manera con los demás personajes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el narrador en primera persona? ¿No? Quiere decir que este narrador al principio va a contar, ¿no? Una pequeña historia, ¿no? Pero el narrador también va a estar en la historia y va a ser el personaje principal. Eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, el de Memorias de una Geisha. ¿Sí han visto? La personaje al principio está contando su historia, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que hacía? ¿O qué es lo que ha hecho cuando era niña? Cuenta su historia, ¿no? Está narrando, ¿no? Y como ella a la vez es es el personaje principal, porque ella es quien cuenta su vida y a la vez va a ser el personaje principal de la historia. Muy bien. Eso se refiere con narrador en primera persona. Y también existe lo que es el narrador de protagonista, ¿no? Es aquel narrador en primera persona que protagoniza la historia, que relata. Por ello sabe de los sentimientos y pensamientos. Por solo puede suponer e imaginar, sin ningún atisbo de certeza, respecto al resto de los personajes. Muy bien. Protagonista, ¿no? Que sabe qué es lo que está pasando. Muy bien. Narrador testigo es aquel personaje que narra una historia sin ser el protagonista, sino un personaje secundario con respecto a los hechos, que cuenta sobre las cuales posee un punto de vista particular. Muy bien. El narrador testigo va a ser en segundo plano y va a ser solamente el testigo de la historia. Eso es lo que se está refiriendo con el narrador testigo. Muy bien. Narrador en tercera persona. Ese tipo de narrador cuenta la historia desde su propio punto de vista, usando la tercera persona, singular o plural. Sin embargo, no intervienen sobre los hechos del cual habla. Esto puede subdividirse en dos categorías. Narrador omnisciente. Es capaz de contar todo lo que ocurre con los personajes, aún sucesos tan íntimos que nadie podría saber su nombre, una persona en la vida real. Este narrador puede asimismo conocer lo que ocurrió en el pasado o el que ocurrirá en el futuro de los personajes. Muy bien. Narrador, conocimiento relativo. Este narrador relata los hechos como si fuesen una persona que observa las situaciones con poder de intervenir en ellas. Muy bien. Omnisciente. Narrador omnisciente quiere decir
que el personaje no está en la narración, muy bien, no está, pero sabe todo lo que va a pasar, muy bien, sabe todo qué es lo que va a pasar si no haces eso, ¿no? Por ejemplo, como les había dicho, ¿no? De Silvia Pinal, de Mujer Caso de la Vida Real, ella cuenta la historia. Muy bien, ella es una narradora omnisciente y sabe qué es lo que va a pasar si la mujer, ¿no? Por ejemplo, las novelas de Silvia Pinal, ¿no? Son novelas que ella sabe qué es lo que va a pasar si es que la mujer no hace algo o si es que el personaje no hace algo, le va a ir mal, ¿no? Eso es lo que significa omnisciente. Ya sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con el personaje si es que no hace lo que le va a decir, ¿no? Eso se refiere. Muy bien, vamos con el siguiente. Elementos de la narración, dice, ¿no? Los elementos de la narración son la descripción, ¿no? Formas de narración al describir, el autor utiliza las palabras de tal manera que al leerlas podemos ver las imágenes externas de los seres, objetos, lugares que el autor quiere mostrarnos. Además, nos hace ver los estados de ánimo, muy bien, la situación, la psicología y espiritual que experimenta un personaje. Consiste en presentar por medio del lenguaje cosas, personas, animales o lo creado por la fantasía con una idea completa de ellos. Sus cualidades básicas son la objetividad y la variedad de las palabras. Existe la variedad de descripciones, ¿no? Descripción. Dice, ¿no? ¿Qué es descripción? Va a describir algo, ¿no? Y esta descripción puede ser tanto animales, personas, cosas. Muy bien. Dependiendo qué es lo que vamos a crear, ¿no? Si han visto, por ejemplo, la película Sing, ¿no? Esa es una descripción. ¿Por qué? Porque hay varios animalitos, varios animales, ¿verdad? Quienes narran una historia. Eso es lo que se refiere. Muy bien. Y hay distintas descripciones, ¿no? Que es la prosopopeya o personificación. ¿Qué significa personificación? Consiste en atribuir cualidades propias de los seres animados y corpóreos a los inanimados o abstractos y en particular los atributos. Ejemplos. Solo se oía la risa blanca de las estrellas, persiguiendo a las sombras por todos los caminos, ¿no? La personificación o la prosopopeya significa darle vida a los seres inanimados o animales, ¿no? Es por eso que si ustedes han leído, por ejemplo, las fábulas, ¿no? Si han leído las fábulas, todas las fábulas son personificaciones. ¿Qué quiere decir personificación? Darle vida a un animal similar a un ser humano. Es por eso que todos los cuentos de la fábula, todos visten, tienen ropa, ¿no? Visten como una persona. Y no solamente eso, hablan como una persona. Si han leído, ¿no? Las fábulas, todos son así. Todos son así. Muy bien. Todos son así. Y eso es lo que significa una personificación, ¿no? Como también sería lo que es la Sing, si han visto la película Sing, ¿no? Son animalitos, ¿no? Todos visten como animal, perdón, como unas personas, ¿no? Porque visten ropa y además hablan. Es lo que significa personificación. ¿Muy bien? La siguiente, prosopografía. Es la descripción de los rasgos exteriores de una persona o de un animal, ¿no? Prosopografía quiere decir describir o sea, darle descripción a los animales y a la persona, ¿no? Por ejemplo, si han leído las fábulas,
¿no? Ahí está, dice, había a veces un lobo que era tantos, tantos, le dice. Muy bien, es lo que significa la prosopografía, descripción, dónde vivía, qué es lo que hacía. Eso, por ejemplo, si han leído, por ejemplo, el cuento de los tres cerditos y el lobo, ¿no? Ahí cuentan, ¿no? Está describiendo que había tres cerditos, uno era un albañil, el otro no sé qué era, tantos, tantos. Ya había un lobo que ha destruido la casa. Es lo que quiere decir prosopografía. ¿Bien? Etopeya describe animales, objetos, el aspecto físico de lugares, rasgos morales y costumbres de una persona, descripción de su carácter, o pueden personificarlo a una persona por medio de la comparación. Muy bien, etopeya, ¿no? Esto quiere decir que el animal, ¿no?, que yo voy a utilizar para mi cuento, lo voy a comparar con un ser animado, o sea, con una persona lo voy a comparar. Y este animal, ¿qué va a tener? Va a tener que tener lo que es una ropa, tiene que hablar, tiene que caminar como un ser humano. Eso es lo que quiere decir una etopeya. Topografía, ¿no? Es la que se describe un conjunto de particularidades que configuran un lugar o un paisaje. Topografía quiere decir el lugar donde se va a realizarse la historia, ¿no? Por ejemplo, a ver, una descripción, si no sé si han visto la novela o el cuento de Heidi, ¿no? Heidi, ¿dónde se ha realizado? ¿Dónde es? ¿No? Si lo han visto, Heidi está hecho en Inglaterra, ¿no? Está en Inglaterra, luego ya se va a lo que es a un pueblito con su abuelo, ¿verdad? Eso quiere decir la topografía, el lugar, dónde va a ser. Cronografía detalla la descripción de una época, estación del año, un día o de una hora determinada en que se producen los hechos. Muy bien. Cronografía quiere decir el tiempo, se refiere. ¿Cuándo se ha realizado ese cuento? Muy bien. Eso es lo que se refiere con la cronografía. Muy bien. Vamos con lo siguiente. El diálogo. Muy bien. Este otro componente de la narración, ¿no? Los personajes se comunican hablando cuando el escritor lo hace conversar, ¿no?, entre sí. Utiliza el diálogo. Los diálogos tienen que ser fieles al personaje y a la situación. Si un personaje es sencillo, no deberá hablar con palabras elevadas, con un vocabulario amplio. Se destaca porque se inicia con guiones largos y en la mayoría de los casos va acompañado con palabras como expresó, manifestó, dijo, recalcó. Muy bien, ¿qué está diciendo aquí? ¿No? ¿Cómo va a ser el diálogo? Muy bien, cuando ustedes van a narrar algo, sí o sí va a ser en pasado, ¿no? Y ustedes tienen que utilizar estas palabras, ¿no? Expresó, manifestó y dijo o recalcó. Estas palabras están en pasado. Él manifestó. El más es esta palabra, dijo, ¿no? Él dijo que pasaría esto, ¿no? Él recalcó, él manifestó o se expresó. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, vamos con lo siguiente. El cuento, ¿no? Es difícil definir lo que es un cuento y distinguirlo de la novela corta, de la leyenda, de la fábula y la parábola. Tradicionalmente se le define al cuento como una narración breve y sencilla de un hecho fantástico, hecho en prosa, y cuyo fin es divertir. Contar es una actividad creadora que significa lo mismo que es relatar, fabular, hablar o hacer una presentación figurativa de sus imágenes. Muy bien, como aquí dicen, no hay un término exacto de qué es un cuento, ¿no? Porque un cuento es algo corto, pero la leyenda, la fábula y las parábolas son de la misma manera, son cortos.
Muy bien. Lo único que le distingue al cuento es que son hechos fantásticos, ¿no? ¿Qué quiere decir un hecho fantástico? Algo irreal, ¿no? Pero que te va a darte un mensaje. Ese es un cuento, muy bien, y que va a estar escrito en prosa. Y la cuestión, como aquí dice, ¿no? Es divertir, ¿no? Cuando los niños ven algún cuento, ¿no? En un cuento sí o sí va a haber una pequeña gracia, sí o sí hay una pequeña gracia. ¿Y por qué esa pequeña gracia? Para llamar la atención al lector. Muy bien, porque si no hubiese gracia, el lector se va a aburrir. Muy bien. Entonces, eso es lo que está refiriéndose. Muy bien, eso es lo que está refiriendo. ¿Y cuáles son los elementos de un cuento? ¿No? Los elementos de un cuento son, sí o sí tiene que tener lo que es un autor, ¿no? Un autor, tiene que tener personajes, espacio, tiempo, y sí o sí tiene que tener un mensaje. Sí o sí tiene que tener un mensaje. Sí o sí tiene que tener un mensaje. Muy bien, sí o sí tiene que tener un mensaje. Muy bien, veamos los principales tipos de los cuentos, ¿no? Cuentos de hadas o fantásticos, dice. ¿A qué se refiere con esto? Son de procedencia oral y tienen como cultivadores o recapituladores, ¿no? El francés Charles Perrault, quien crea cuentos infantiles muy conocidos como por ejemplo La Bella Durmiente y La Cenicienta, entre otros. Muy bien, vean, el autor de La Cenicienta y de La Bella Durmiente y de los demás cuentos de Disney que han visto, ¿no? El Pinocho, el, ¿cuál más ha hecho? La Bella y la Bestia, son creados por Charles Perrault. Muy bien, y es un francés quien ha creado esas obras literarias. Muy bien. ¿Por qué se llama fantásticos? ¿No? Se llama fantásticos o de hadas porque va a haber eso. Muy bien. Va a haber hadas. Muy bien. O va a haber algo fascinante. Por ejemplo, el de la Bella y la Bestia. ¿No? Esa obra es un fantástico. ¿Por qué? Porque hay un ser, porque hay una bruja, ¿no? Si han visto bien la película, hay una bruja y que al rey, como era una persona mala, le va a hechizar o le ha hechizado. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien. Entonces, eso quiere decir hadas y fantásticos. Muy bien. Por ejemplo, la Cenicienta. En la Cenicienta hay hadas, ¿no? Su hada madrina de Cenicienta. Muy bien. A eso se refiere con hadas o fantásticos. Cuentos populares, ¿no? Surgieron del simple hábito de contar historias, de ahí su carácter oral y popular. Los cuentos folclóricos o tradicionales pertenecen a este tipo y se caracterizan por estar enraizados, ¿no? En las leyendas de los diversos países. Muy bien. O regiones, ¿no? Cuentos regionales, cuentos populares, ¿no? Se refiere a historias de cuentos folclóricos, ¿no? Los cuentos, o sea, van a tener un carácter oral y popular, o sea, que van a ser conocidos, ¿no? Por ejemplo, aquí de Bolivia, ¿no? Aquellas personas que viven en Santa Cruz deben conocer el cuento, ¿no? De Hichi, ¿no? ¿Qué es el Hichi? Es una serpiente, ¿no? Aunque otros lo toman como un leopardo, ¿no? Pero en sí es una serpiente, ¿no? Y cuando las personas van a Santa Cruz, cuando entran hay una serpiente de piedra, no sé si lo han visto, ¿no? Ese es el Hichi. Muy bien. Y si han leído la historia del Hichi es algo interesante. Muy bien. Trata de que la serpiente castiga al ser humano cuando va a desperdiciar el agua. Muy bien, de eso se trata. Y hay varias historias hermosas bolivianas. Muy bien, y los vamos a leer. Muy bien. Cuentos folclóricos. ¿Qué quiere decir cuentos folclóricos? ¿No? Estos cuentos dejan de ser relatos populares para adquirir la categoría de cuentos literarios.
por tanto se encuentran plasmados en un texto, ¿no? Ejemplo, cuentos de Alfaro. Muy bien. Folclórico, ¿qué quiere decir? ¿No? Que van a estar plasmados en un texto. Muy bien. Van a estar plasmados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se van a escribirse en textos. Muy bien. Por ejemplo, hay un texto que es El Condenado, que es escrito por Carlos Alfaro. Muy bien. El Condenado es lo que dice un cuento folclórico que va a estar escrito. Muy bien. A eso se refiere. Cuentos modernos ocultos. Se constituye en el siglo XIX como forma narrativa propia, gracias al romántico alemán Ernesto Hoffmann. Dentro de esta categoría, entre los cuentistas bolivianos, podemos citar a los siguientes: Renato Prada, René Rope, Edo Shimón, Gastón Suárez, Óscar Cerruto, Augusto Céspedes, Porfirio Díaz, Machicado, Augusto Guzmán, Armando Soriano Badani, ¿no? De Antología de Cuento Boliviano, Ricardo Pastor Pope, Los Mejores Cuentos del Siglo XX, y Gabriel García Márquez, ¿no? Con los 7 cuentos. Muy bien. Cuentos modernos ocultos. ¿Qué quiere decir? Son los cuentos de hoy en día. Muy bien. A eso se refiere. Los cuentos de hoy, desde el siglo XX. Se les llama lo que son cuentos modernos. Muy bien. Humorísticos o jocosos, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Van a ser de gracia. A eso se refiere. Tienen a provocar la hilaridad y desbordante alegría. Por ejemplo, El Gato con Botas, Los Músicos Ambulantes de Grimm, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van a ser graciosos. Muy bien. Si han visto, ¿no?, el cuento del Gato con Botas, ¿no? Es gracioso. Hay partes que son de risa. Muy bien. A eso se refiere con humorísticos y jocosos, ¿no? Cuentos instructivos, ¿no? Su función principal es guiar a la enseñanza de historia, geografía, ciencias naturales, etc. El algodón y el gusano de seda, ¿no? El imperio azteca. ¿Qué quiere decir instructivo? Que te van a enseñar, ¿no? Y aquí es donde entra lo que es la historia. La historia que ustedes están aprendiendo o que han aprendido, ¿no? La historia, no sé, de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de América, ¿no? Son cuentos históricos, ¿no? Por ejemplo, hoy es Día de la Mujer Internacional, ¿no? Hoy es. Así que felicidades a las señoritas, ¿no? Felicidades a ellas. Pero ¿saben la historia de por qué se recuerda el Día de la Mujer Internacional? ¿No? Eso se refiere a instructivo. Vamos a aprender. Muy bien. A eso se refiere. Cuentos didácticos, ¿no? Cuentos didácticos. Estos cuentos permiten introducir conocimiento, utilizando como motivación para aprender lecciones de contenido numérico. Muy bien. Didáctico, ¿no? Que vamos a aprender, pero de manera didáctica. Muy bien. Por ejemplo, a ver, ¿han visto, por ejemplo, Dora la Exploradora? ¿No? Si han visto, ahí te enseñan los números, ¿no? No solo se refiere a los números, también te enseña a hablar en inglés. Dice palabras en inglés, ¿no? Esos son cuentos didácticos que te van a enseñar. Muy bien. Cuentos morales. Estos cuentos permiten sacar conclusiones y moralejas. La caja de clavos, la piel del sapo. Muy bien. Conclusiones y moralejas. Cuando alguien te va a contarte un cuento, ¿no? Sí o sí va a tener una conclusión, ¿no? O una moraleja, ¿no? Que va a cambiar tu vida. Muy bien. Por ejemplo, la fábula de las gallinas gordas y flacas, ¿no? ¿Qué quiere decir? La suerte de la bonita
la fea, no, la suerte de la fea, la bonita la desea. Esa es la moraleja, ¿verdad? De esa fábula. ¿Y qué quiere decirnos? ¿No? Eso ya sería una conclusión, ¿no? ¿Qué me quiere tratar de decir esa obra? Muy bien, a eso es lo que se refiere, señores. Muy bien, vamos con lo siguiente, ¿no? Entonces, estos son lo que son los cuentos. Muy bien, los cuentos, vendría a ser eso. Ahora sí, vamos a lo que es a la novela. Muy bien, si ustedes han visto las novelas, ya sea novelas mexicanas, novelas brasileñas, novelas turcas, coreanas, todo ese tipo de novelas, ¿no? Una novela y un cuento, por ejemplo, un cuento es algo corto, muy bien, es algo corto, corto, corto. Sin en cambio, una novela es largo, ¿no? Y si han visto alguna vez una novela, todas las novelas que han visto son largas, muy bien, son sumamente largas, muy bien. Vean, es la narración extensa de un asunto fingido. Y si es real, modificado por las circunstancias que añade el autor, muy bien. A la novela no se le puede exigir como cualidad de veracidad. Muy bien, a tomar en cuenta esto, veracidad, ¿no? ¿Qué quiere decir veracidad? Que puede ser creíble, muy bien, es decir, la conformidad de lo real, sino la verosimilitud. Muy bien. La novela va a ser una narración, pero como aquí dice, ¿no? Extensa. ¿No? La novela no le puedes exigir que sea de realidad, que sea de cierto. Hay algunas novelas que sí son ciertas, pero la mayoría de todas las novelas son verosimilitud, ¿no? Poco creíbles. Sobre una novela se la hace ¿para qué? Para que te llame la atención. Muy bien. Eso vendría a ser una novela. Ya que está, ¿no? La narrativa antigua adoptó la forma de poema épico. Muy bien, hace mucho tiempo a la novela se le llamaba poema épico. Muy bien. La narrativa moderna, en cambio, adopta la forma de novela. Muy bien. Hace mucho tiempo se llamaba poema épico. Muy bien, ¿por qué épico? Porque ha pasado hace mucho tiempo. Muy bien, eso ya hace mucho. Ahora se le llama lo que es novela, se le llama. Por ello se dice que la novela es la antigua epopeya, destronada, pero ceñida a los límites de la realidad actual. Sin un carácter heroico, simbólico y sagrado de aquello. La novela nació al final de la Edad Media. Los elementos de la novela son, muy bien, recuerden, la novela ha nacido a la final de la Edad Media. Recuerden eso muy bien eso, ¿no? A finales de la Edad Media. Muy bien. ¿Cuáles son los temas de la novela? ¿No? Los elementos son acción. Muy bien. ¿Qué es acción? Expuesta de forma narrativa. Es el elemento principal de la novela. Si el acontecimiento dado es excepcional, se llama novela de acción. ¿Qué quiere decir acción? ¿No? Acción quiere decir dilema. ¿Cuál es el problema? Eso quiere decir acción. No quiere decir acción, pistolas, armamento, no, nada de eso. Muy bien, y como aquí dice, es el principal, ¿no? De una novela. Sin la acción, la novela no tendría, ¿cómo les diría? A ver, no tendría sentido. La acción es lo principal de una novela. Muy bien, a eso es lo que se refiere, señores, la acción. Muy bien. Y como aquí dice, ¿no? Se distingue en tres partes. Presentación, en que se sitúa a los personajes en un ambiente y se exponen los antecedentes necesarios para la comprensión de los hechos, ¿no? ¿Cómo yo voy a presentar mi historia? ¿No? Estás definiéndose. El ambiente, ¿dónde va a ser? Muy bien. Nudo, en dónde se plantea el conflicto.
Muy bien. ¿Cómo va a ser el dilema de la novela? ¿No? Por ejemplo, si han visto la novela de Teresa, ¿no? ¿Cuál es el dilema ahí? ¿No? Teresa es una mujer tan hermosa que lo que ella quiere es tener a un hombre adinerado, ¿no? Y ella consigue a uno y a otro. Es el dilema, ¿no? Y es el nudo, el conflicto que se planea. Muy bien. El desenlace es la solución del conflicto, feliz o desagrado. Muy bien, feliz o desagrado. Muy bien, ¿qué quiere esto? Que la novela, cuando ya termina todo el conflicto, ese conflicto sí o sí se va a solucionar. Pero ese conflicto va a tener un feliz final, va a tener un feliz agradable o un final desagradable. Por ejemplo, generalmente las novelas coreanas terminan un feliz desagradable, ¿no? No es como queremos que termine, no terminan en un final feliz, ¿no? Por ejemplo, a ver, la novela de Camino hasta el cielo, si han visto, ¿no? Es una novela épica, ¿no? Si lo han visto, tiene un final muy desgraciado, muy bien, muy triste tiene, ¿no? A eso es lo que se refiere con el final. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien. Siguiente, los personajes son los que actúan en la acción y que pueden dialogar entre sí o incluso comunicarse por carta o escribir sus propias memorias. Muy bien. Existen personajes principales y secundarios. El primero es denominado también protagonista, en quien se centra el interés de la novela. Los personajes secundarios son quienes acompañan a este protagonista. Muy bien. Bueno, en una novela sí o sí va a haber un personaje principal y secundario. Sí o sí va a haber, sí o sí. Por ejemplo, en la novela Teresa, el personaje principal, bueno, es Teresa. Y luego sus amantes, ¿no? Son los personajes secundarios. Muy bien, a eso que se refiere. Espacio, ¿no? Es el escenario al lugar donde se desarrolla la acción y se mueven los personajes. Este escenario se crea mediante descripciones. Muy bien, como dice el título, ¿no? Espacio, el lugar donde se va a desarrollarse. Por ejemplo, la novela Teresa se desarrolla tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Ese es el lugar donde se desarrolla. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice? Formas antiguas de novelas. Destaca como formas de novela antigua, los libros de caballería y la novela picaresca. Muy bien. Libros de caballería, ¿qué quiere decir? Son narraciones en las que se explican las aventuras fantásticas del caballero sin miedo y sin tacha. Muy bien. Caballería, ¿no? ¿Qué es caballería? ¿No? A los caballeros. ¿Qué era un caballero? Es aquella persona que tiene una armadura, ¿no? Una, una novela fantástica, una novela bien común sería Troya, ¿no? Ahí está Aquiles. Él era un caballero, ¿no? Porque no tenía miedo. Eso quiere decir, no tenía miedo. Muy bien, a eso se refiere. Novela picaresca. Es un género netamente español que se desarrolla especialmente en los siglos XVI y XVII. Dentro de esta categoría podemos mencionar la novela Cumbre de la Literatura Universal, ¿no? En esta novela destacamos a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Muy bien. Picaresca, como lo dice aquí, ¿no? Que va a tener un poco de gracia, ¿no? Si han leído Don Quijote de la Mancha, trata de es picaresca, es graciosa, ¿no? Porque un hombre que estaba enamorado, ¿no? De una señorita que se llamaba Dulcinea, ¿no? Pero esa mujer era una mujer humilde, ¿no? Y el hombre, por querer tener a sus brazos, ¿qué hace? Finge ser un caballero,
¿no? Finge ser un caballero. De eso se trata lo que es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es una novela muy hermosa. Les recomiendo que lo lean, ¿no? Don Quijote de la Mancha es muy hermosa. Siguiente, formas modernas de la novela, ¿no? Novela histórica. Pretende hacer revivir los tiempos pasados, reflejando con exactitud la vida, usos y costumbres de la época y el carácter de los personajes históricos. En Bolivia se destacan Santiago Vaca Guzmán, Sucre, el autor de su excelente y su ilustrísima, muy bien, Nathaniel Aguirre, de Cochabamba, autor de Juan de la Rosa, la mejor novela histórica de Bolivia. Muy bien, históricas, muy bien, históricas se refiere a historias. Por ejemplo, una novela histórica, ¿no? Que es bien conocida y les recomiendo que lo lean, es la Chascañahui, ¿no? ¿Qué es la Chascañahui? ¿No? Es la primera obra boliviana que habla, ¿no? De la primera chola boliviana. Muy bien, es lo que significa novela histórica, ¿no? Si han visto, si han leído la Chascañahui, van a ver dónde se ha originado. No es por si acaso aquí en La Paz. La novela La Chascañahui está escrita, no, se ha originado en Potosí, ¿no? Relata cómo las personas vivían, ¿no? En las minas, cómo trabajaban y qué hacía la Chascañahui allí, qué hacía, cuál era su función de la Chascañahui ahí. Muy bien. Entonces, eso es decir una novela histórica, de hechos pasados, muy bien. Novela romántica o sentimental. Se caracteriza por el predominio del sentimiento, por la razón, y sus temas son el amor, la muerte y el culto a la libertad. Muy bien, como su nombre lo dice, ¿no? Romántico o sentimental. Generalmente todas las novelas son románticos y sentimentales. Todas tienen un amor. Muy bien, ahí vemos, ¿no? Las obras de Vicente Boliviano, autor de Claudio y Helena. Si lo han leído, este es similar a Romeo y Julieta. Similar a eso es. Claudio y Helena. ¿Bien? Bartolomé Mitre, argentino, autor de Soledad. Jorge Isaac, colombiano, autor de María. Muy bien, entonces, María, ¿no? Es similar a Teresa. Muy bien, si es que lo han visto la novela Teresa, es similar a eso. Muy bien, entonces, es que es romántica o sentimental, que va a tener amoríos sentimentales, va a tener. Muy bien. Novela psicológica. Es la que se trata de pintar al vivo los sentimientos íntimos de los personajes, dejando en segundo término los acontecimientos externos. Unas veces muestra la personalidad del protagonista, otras presentan características y tipos psicológicos, ¿no? Novela psicológica. ¿Qué quiere decir? ¿No? Tiene 3 puntos, como que dice, ¿no? Íntimos personales, ¿no? Te va a mostrarte los íntimos más de una persona. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hace esta persona para vivir? ¿No? Es lo que es psicológicas. Muy bien, es uno. ¿Cómo va a ser? Muy bien. El segundo, ¿no? Como aquí dice, muestra la personalidad, ¿no? La personalidad del protagonista. ¿Cómo es? ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que hace? Eso es. Muy bien. Y presenta otros tipos de características, ¿no? Y tipos psicológicos. ¿A qué se refiere con tipos psicológicos? ¿No? Enfermedades psicológicas. A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, si han visto la película Joker, ¿no? El Guasón. Es una película psicológica, ¿no? ¿Por qué? Si lo han visto, el Guasón es maltratado, ¿no? Por la sociedad. Y es por eso que él se vuelve un villano. Y por lo tanto es una novela psicológica. Bien, a eso es lo que se refiere.
Y hay muchas películas así, psicológicas. Muy bien, psicológicas. Muy bien. El siguiente dice, ¿no? Novela de caracteres. Es el que se centra en la pintura del carácter de un individuo, es decir, de su manera de ser. Tiene relación con la anterior categoría, pero aquí se analiza al personaje más por sus manifestaciones externas. Se llama también novela de personajes. Ni la novela psicológica ni de carácter son abundantes en América. Muy bien. Generalmente, como que dicen, ¿no? De carácter. Muy bien. O sea, el carácter que va a mostrar el personaje a las otras personas, ¿no? A eso se refiere. Una novela o una película, ¿no? De carácter sería Maravillosamente, no sé si lo han visto, ¿no? Es de un niño que viste de astronauta. Muy bien. Se viste así, ¿por qué? Porque cuando él ha nacido deforme. Muy bien. Y ha tenido varias cirugías a la etapa de su vida. Y cuando tenía 10 a 11 años, los niños se burlaban de él, pero él tenía carácter. Muy bien. Eso quiere decir carácter. Un personaje siempre va a tener carácter. Y hay varias películas o novelas que tienen así, de carácter, que no se rinden, que continúan, ¿no? Que continúan, pese a pese a todo lo que ha vivido, ¿no? Va a continuar, va a seguir. Es lo que se refiere con novela de carácter. Muy bien. Bueno, les recomiendo La profesora Eva, ¿no? Les recomiendo que vean esa película, ¿no? Es de carácter. Profesora Eva se llama. Muy bien. Es una película de carácter. Muy bien. Es una muy excelente película. Muy bien. ¿Qué más sigue? Novela de tesis. Muy bien. Es la que a través de la trama de acción se propone inculcar o demostrar una posición de índole moral, política y religiosa. Destacamos a la Casa Solariega del paseño Armando Cipeches, la cual hace referencia al exagerado predominio del clero de la ciudad de Sucre. La cabaña del tío Tom, de Enriqueta Beecher Store, ¿no? La misma que hace referencia a la esclavitud de los negros en Norteamérica, ¿no? Novela de tesis, ¿qué quiere decir? ¿No? Que tú vas a analizar, ¿no? Vas a analizar cómo ha pasado esa cosa. Por ejemplo, la película de tesis vendría a ser esta, Hasta el último hombre. No sé si han visto esa película. Hasta el último hombre, ¿no? Es una novela de tesis. Esa película es basada en la vida real. Muy bien. A eso. Y los protagonistas, no, perdón, el autor ha investigado, ¿no? Cómo realmente ha sido, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Eso que tiene una novela de tesis. ¿Sí? Vas a averiguar y vas a ver cómo realmente ha sucedido. Muy bien, es lo que se refiere. Novela científica. Se propone divulgar en forma amena los adelantos de la ciencia, ¿no? Y los que prevén para el futuro. Ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, Vuelta al mundo en 80 días, escrita por Frances Julio Verne, ¿no? Científica, sí que es científica, ¿no? Con novelas que están escritas por la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la película Interestelar, ¿no? Esa película Interestelar ha sido escrita por científicos, ¿no? O sea, por físicos escritos realmente. Ahora se va a tener una película, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Dicen que en el centro de la Tierra hay otro mundo, ¿no? Se dice, no es algo verídico. Muy bien. La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, si han visto esa película o novela, es algo interesante, ¿no? Bueno, señores, hasta aquí vendría a ser todo lo que es la novela y el cuento, ¿no? Señores, así es lo que es la literatura. Muy bien.
vamos a estar leyendo cada vez más, más y más. Muy bien, señores, eso es todo por hoy. Ahora sí doy paso a profe Franklin. Profe Franklin, ¿nos escucha? Profe Franklin, ¿nos escucha?